Hola a todos y bienvenidos al canal Sanando Caminos. Hoy tenemos como invitada a Angélica Fanador. Bienvenida, Angélica. Hola Mari, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Muy agradecida de verdad. Y bueno, empecemos. Nos gustaría que nos cuentes cómo ha sido este camino, esta parte espiritual, cómo iniciaste. Acá estamos todos atentos a escucharte. Bueno, a ver qué les cuento. Eh, yo inicié a tener pues diferentes manifestaciones de mis dones desde niña. Yo no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando. Muchas veces lo callé, por decirlo así, y no era algo que fuera como muy hablado. Entonces, pues nada, yo simplemente fui creciendo, pero yo tenía sueños y soñaba cosas muy extrañas y decía, bueno, ni nada de esto que sea. Mi papá siempre me decía, ay, no, yo también sueño, eh, y cosas así. Fui creciendo, y en un momento en el que yo dije como, uy, aquí como que si pasa algo, fue, digamos que, en lo que recuerdo, porque sé que pasaron más cosas, pero igual. Y fue que en el colegio, alguna niña, no me acuerdo quién, llevó un juego. Y decía como que comunícate con tu ángel. Y yo, ya pues, no sé qué. Entonces, listo, empezamos nosotras a hacer, en mi colegio era de niñas y de monjas, o sea, supremamente religioso. Y en los descansos o en los entrenamientos, nosotros estábamos en porras, entonces, en los entrenamientos como que a veces decíamos, ay, no, venga, miramos, no sé qué. El caso es que ese juego fue pasando, y mirando las instrucciones, no debes hacer esto, no hagas estas preguntas, no sé qué. Y a mí era como si yo me sentara ahí a jugar y toda la información empezara a llegar. Y yo, bueno, ni idea. Y en una de esas, justamente que ya ahí sí yo dije, uy, aquí sí, de verdad está pasando algo, fue como alguien, como que pregunté si X persona me iba a llamar en ese momento. Y la respuesta fue sí. Automáticamente empezó a sonar mi teléfono en ese momento y era esa persona. Y con la amiga que yo estaba, las dos éramos como, uy, ¿aquí qué está pasando? Después de eso, bueno, otras personas también me decían, ven, es que no podemos abrir el campo energético, pues hoy sé que se llama campo energético, obviamente en ese momento era el juego. Ujú. ¿Será que nos puedes ayudar? No sé qué, yo les decía, bueno, listo. Al punto que ellos fueron hasta mi casa, me recogieron, me llevaron a otra casa, yo ahí las dejo, ojo con lo que vayan a preguntar. Me fui, todo lo demás, al otro día, como, no, aquí esto fue una locura, no sé qué, bueno, listo. En ese momento, pues ya yo salía, eh, para, para la universidad, o sea, yo ya estaba en mis últimos años y ahí empiezo pues a estudiar medicina. En ese instante, pues como que me vuelvo supremamente mental, como era natural. Entonces, pues digo, nada, aquí estoy estudiando esto y ya. Sigo mi camino, etcétera. Sigo pues, con mi carrera, con mi profesión. Paso yo por la profesión y digo, como que nada me gustó. No me quiero especializar en nada. Ujú. Pero pues evidentemente había que elegir algo, entonces finalmente elijo, me gustó neurología y me gustó psiquiatría, pero yo no me veía ejerciendo esto. Entonces, listo, finalmente empiezo con psiquiatría por cosas de la vida, una cosa iba llevando a la otra, yo iba, digamos que hoy miro para atrás y yo iba manifestando también justamente lo que en ese momento quería. Entonces, no, yo termino la carrera, yo me caso, yo tengo hijos, así, uno tras del otro, en tal parte, o sea, cosas que iban dando que yo no tenía ni idea de dónde iban a salir, pero se iban dando. Y dije, bueno, listo. Llega el punto en el que decido ya finalmente retirarme de la especialización, ahí empiezo medicina alternativa. Claro, cuando empieza esto yo no entiendo yo por qué tengo como ese llamado, porque fue realmente como un llamado que me hicieron y empiezo yo a estudiar, pues la parte de medicina alternativa. Eso ya te estoy hablando 2 años después. Ujú.
Cuando eso, tengo un recuerdo de antes de yo ingresar a la universidad, el odontólogo me decía, tú deberías estudiar medicina alternativa. Yo, ¿eso qué es? El caso es que ya cuando empiezo yo a hacer pues mi estudio y todo lo demás, digo, oh por Dios, esto es otro asunto donde yo sí me siento cómoda, donde yo sí siento que soy y todo lo demás, pero empiezo a sentir cosas, o sea, el día que yo empecé, ese día dije, yo estoy embarazada. Y efectivamente, estaba embarazada de mi segundo hijo. Llego yo donde el ginecólogo, fue muy chistoso porque él me decía, tú estás loca, ¿cómo así que estás embarazada? Y yo decía, estoy embarazada. Espérate y vas a ver que hay una prueba. Y con mi hija también fue así, pero pues como no lo tenía, no lo tenía muy claro. Entonces, bueno, ahí digo, listo. Efectivamente, en uno, en el otro, yo estaba embarazada. O sea, yo decía, bueno, ¿quién me están diciendo esta información? Bueno, fue pasando el tiempo y yo digo, bueno, no lo voy a ejercer ahorita por completo porque pues antes siempre quise ser mamá, entonces quería dedicarme a mis hijos y tenía las posibilidades y todo lo demás. Mm, Luego, ya con mi segundo hijo, entonces él empiezo yo a sentir como otras cosas, como otro llamado, como que empiezan a pasar situaciones y yo decía, ¿aquí qué está pasando? Yo no sé, pues que, cosas que me llamaban la atención. Empiezo por un tema externo a hacer un proceso de, no sé, en ese momento fue como una limpieza y bueno, no, es que miras que hay esta conexión, es que no sé qué, etc. Yo, bueno, listo. Pero me dicen, debes hacerte una constelación. ¿Eso qué es? ¿Una qué? Perdóname, Finalmente fui. se oyó un Una poco constelación. cortado. Ok, una constelación. Una constelación familiar, pero así como de urgencia. Un 20 de julio, día festivo, además domingo, o sea, como fuera era algo extraño. Entonces yo ahí empecé a decir, bueno, hay cosas que van a pasar en la vida que uno realmente no se da cuenta, pero que son importantes. Listo. Y empiezo yo un camino, ya, digamos que lo primero que hice ya consciente fue una reconexión. Y dije, bueno, es que aquí sí pasan cosas, yo sí estoy creyendo en otras cosas, yo sí siento que otras cosas están pasando, había tenido pues ya alguna terapia con ángeles, o sea, bueno, varias cosas ahí que yo siempre dije, bueno, yo en esto creo y ya, pero fui dejando pasar el tiempo, yo decía, bueno, aquí me empiezo a formar, me empecé a formar en diferentes cosas, geometría sagrada, em, magia, bueno, por conocer magia herbal. ¿Y por qué quería conocer? Porque ya había comenzado de cierta manera increíble para mí que había sido a través de la medicina. Entonces yo decía, bueno, es que hay otras cosas. Listo. Pero lo que a mí sí ya me hizo como el llamado muy claro fue un momento que yo soñaba mucho con la gente. Yo le preguntaba a personas, ¿cómo estás? Porque de verdad, o sea, mis sueños eran muy discientes y yo decía, aquí, ¿qué está pasando? Y le preguntaba a las personas y me decían, no, está pasando tal cosa, no sé qué. Claro, todo tenía que ver, soñé contigo, no, perfecto. Pero tuve un sueño que para mí fue como muy disciente y me hablaban de una persona muy cercana y yo dije, ¿yo por qué estoy soñando esto? Pues se fue en un agosto y dije, aquí algo está pasando. Resulta que esa persona pues tenía un cáncer y ya habíamos hecho como ya se había hecho todo el tratamiento antes y estaba en remisión y en ese momento digo yo, aquí algo está pasando de nuevo. Y efectivamente le digo a esa persona, mira, por favor, hazte exámenes, él ya se estaba empezando a sentir mal, hazte exámenes, se hacen los exámenes, me los muestra, veo que hay una recaída efectivamente, pues digamos que yo con eso soy prudente y le digo, mira, definitivamente tienes que ver con tu médico porque esto no está bien. Empieza su siguiente proceso, pero en el sueño yo soñaba que esa persona trascendía en el cumpleaños de mi segundo hijo. Yo decía, este mensaje, ¿qué es? No entendía.
Y nos veía como que estábamos celebrando la vida, pero al mismo tiempo él no estaba. Entonces para mí era rarísimo, yo no entendía nada. Y por X o Y motivo, pues porque así debía ser, él termina hospitalizado a final de septiembre, mi hijo cumple en octubre, y termina hospitalizado a final de septiembre. Y yo digo, sigo preguntando, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llega el 1 de octubre y entiendo lo que me estaban diciendo. Me dicen, es que ya va a trascender, ya es un momento. Por eso te estábamos diciendo desde antes, para que te prepararas a toda tu familia, de cierta manera, y a tus hijos. ¿No? Ok. Pero fue así de un momento a otro en pleno hospital y yo decía como, ¿qué es esto? Y pues efectivamente así fue. Eso sucedió y yo ahí dije, definitivamente yo no me puedo seguir negando. Previamente había tenido un taller como un mes antes, creo, el primer taller de ángeles. Yo había hecho una terapia con un señor hacía años, pero yo no sabía nada de ángeles. Nada, nada es nada. O sea, a mí me decían Miguel, muy bien, Miguel. Me decían Rafael, ah, qué bueno. Pero ahí yo no tenía ni idea de nada. Ella ya había estudiado cristales, terapia con cristales, ya había estudiado astrología, pero ángeles, cero. Y uno de los mensajes de los ángeles fue, debes volver, porque yo no estaba ya, ejerciendo medicina, ya es momento de volver. Y yo era como, ya es momento de volver, ok, ya entendí, está bien, lo haré. Y ahí empecé a regresar, a regresar, y pues finalmente, claro, regresé. Y esa fue como otras cosas que hice adicionales, pero ya me abrí. Dije, no, ya, ya no puedo seguir negando esto. Eso fue más o menos hace, creo que 5 años, 5 o 6 años. Y ahí mismo empecé pues, con la parte de medicina. Pero al mismo tiempo, yo seguía como haciendo mis cursos, una cosa, la otra, me llegaba la información y yo lo estudiaba y todo lo demás, porque siempre me ha encantado aprender. Antes lo hacía desde la parte científica, ahora es desde la parte espiritual. Y hace 3 años dije, no, ya esto lo aprendí para mí, lo uso para mí, pero ya, digamos que es suficiente no solamente lo dije, me lo dijeron, ya estás lista. Yo, bueno, está bien, ya estoy lista, pero ustedes me mostraron el camino porque yo no tengo ni idea por dónde voy a ir. Y pues así fue que empecé y ya me formé en otras terapéuticas adicionales. Con lo primero que yo realmente digo me lancé al agua fue con los registros akáshicos eh, y que fue literal, oye, tienes que empezar ya. Yo, ya, sí, ya, no importa, porque había que hacer como unas prácticas, no, no importa, tienes que empezar ya. Y yo, ok, está bien. Y ahí fue como una cosa, un boom, que yo dije, listo, está bien, Ujú. ya estoy lista. Y después de eso, pues a través del registro llega mi coach angelical, entonces me formo ya como tal en terapeuta angelical, eso es un cuento muy chistoso, pero muy bonito también, porque las dos, o sea, ella me dice, yo no puedo creer que a mí me hayan hecho pagarte a ti una terapia para que hicieras el curso conmigo. Ujú. Entonces es como, ok, listo. Y siempre yo había pedido y les decía, yo sabía que yo debía estudiar ángeles, eso lo tenía claro, pero siempre les decía, teniendo amigas y teniendo personas cercanas que lo hacían, les decía como, ustedes me mostrarán a la persona que sea para mí. Y así fue. Entonces, después de eso, pues ya empecé con terapia angelical y bueno, me he venido formando en otras cosas y ya hace, ¿qué? 2, 3 años, vengo pues como terapeuta holística manejando diferentes terapias. Sigo adquiriendo conocimiento, ya cada vez es más puntual, cada vez es más específico, pero sí, ya esa conexión y ya cuando hice esa apertura y dije y acepté mis dones, pues fue un cambio literalmente completo de vida. Y pues a eso me dedico ahora, adicional de la medicina. Increíble.
Oye, y puedes ponernos así como en contexto de una situación que hayas vivido, así que como que te haya marcado bastante en todo este proceso que has vivido, que nos puedas contar. Pues una de las principales es esa, fueron esas que te conté, la del Ujú. sueño, también la de la que yo no tenía ni idea que tenía dones y podía abrir el juego, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, con mis hijos, yo tuve primero una pérdida y después mis dos hijos. Siempre en los embarazos yo decía, o sea, mejor dicho, mis embarazos podían haber sido bastante complicados. Uno fue una complicación en el Ujú. inicio del embarazo, la segunda era como se iba adelantando demasiado, y empecé a tener contracciones a las 20 semanas, o sea, muy temprano, y yo lo único que hacía era como orar y decirle a Dios, y ahí decía como, bueno, está mi ángel guardián. Yo hablaba con mi ángel guardián y le pedía que todo estuviera bien, y efectivamente todo estuvo bien al punto que el ginecólogo, el mismo que me decía, no, pues, ay, tú sí siempre llegas con tus cosas así como medio extrañas. Cuando le digo el segundo embarazo, entonces él me decía, pero usted no está así, usted no tiene contracciones. Y yo, sí las tengo, pero es que no me salen aquí. Le decía, igual las tengo. Entonces me dijo, pues sí, me tocará creerle porque el que me remitió con él, que antes era pues es mi ginecólogo, pero antes era el obstetra, él me dice que sí las sintió. Y yo, sí, aquí estoy. Pasan esas cosas. Y otra situación también importante durante ese caso, que es el de mi hija mayor, que vendría siendo la segunda, es que mi mamá, por cosas de la vida, pues mi hermano vivía en Estados Unidos en ese momento y mi cuñada estaba embarazada. Mis papás viajan a verse con ellos, pues porque llevan a ser mi sobrina, y un día cualquiera mi mamá empieza con un dolor de cabeza. Yo digo que a mí los ángeles y Dios me pusieron a mí en ese justo instante porque ella estaba con su dolor de cabeza, ven, qué raro. Yo, al ser 2 días después, ya habiendo ido a urgencias, habiendo tenido sus imágenes, todo lo demás, empiezo yo a hablar en ella, pues en ese momento no era Zoom, pero sí empezamos a hablar así como estamos tú y yo, Ujú. eh, y yo veo que ella se va, y es como si me hubieran dicho, llámala, dile, mira que algo está pasando. Pasaron 2 minutos y mi mamá no volvía, y yo decía, y fue de un momento a otro, ella se desconectó y simplemente se fue al baño, y yo dije, pero aquí qué pasó si estábamos hablando bien. Y llamo a mi papá y mi papá me dice, ¿pero qué pasó? Le digo, se tiene que ir ya. No sé cuál de los dos, pero alguno de los dos se tiene que ir ya para la casa. Mi mamá está enferma, mi mamá está mal, está pasando algo. Mi papá me decía, ¿pero qué? No entiendo. No, pero si la dejamos bien, o sea, pues porque sabían que estaba con el dolor de cabeza, pero pues nada. Cuando llega mi papá, resulta que mi mamá tenía un aneurisma, un aneurisma cerebral. Que si yo de hecho digo, no hubiera sentido o no me hubieran mostrado a mí que ella estaba mal, pues probablemente nadie se hubiera enterado, sino hasta que ya lo hubieran encontrado, quién sabe cómo. Y yo digo que ese es uno de los milagros, o pues en mi familia es uno de los milagros más grandes que hemos tenido pues a través de Dios claramente. Y ahí yo ya estaba como medio, ¿qué está pasando? Pero pues nada, pasa eso, yo termino mi embarazo bien y todo lo demás, pasan otras situaciones, etcétera. Esa es una de las que yo digo más importantes, más las otras que eran como de conexión, pero de decir para agradecer, esa es una. La otra es, en el día del parto de mi segundo hijo, yo estaba como en los últimos meses decidiendo si cesárea o, o parto natural. La primera había sido cesárea y con este pues ya había pasado el tiempo, entonces digamos que ya podía elegir de nuevo. Y yo empiezo y empiezo y empiezo con la inseguridad, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que yo siento que algo está pasando. Y digo, bueno, listo, nos vamos por cesárea.
una semana antes. Y en ese momento me encuentro con un amigo, un compañero de la universidad, que está justamente también ahí en el mismo hospital, y justamente el día que me programan a mí la cesárea, él está también disponible en la sala de partos. Yo lo llamo un día antes y le digo, mira, Cami, por favor, estás pendiente de mí. Yo no sé qué está pasando, pero estás pendiente de mí. Me dice, me mete un pollo, ¿no? Entonces me dice, pollo, ¿a ti qué te pasa? También, ¿pero qué pasó? No entiendo qué es lo que está pasando, ¿por qué me estás diciendo esto? Le digo, mira, no sé, pero esto está pasando. Y le dije, por favor, ¿estás pendiente de mí? Nace mi hijo, sacan a mi hijo, todo lo demás, y se dan cuenta que tengo una complicación que se llama cretismo placentario, donde yo puedo perder la vida. Todo esto yo decía, Dios mío, o sea, tú me estabas diciendo qué fue lo que pasó. Llegan todos, pues claramente eso es un código posible muerte materna, y empiezan a mover todo. El ginecólogo me dice, pero aquí, ¿qué pasó? O sea, no entendemos qué fue lo que no vimos o qué era lo que estaba pasando, pero pues él sí sentía que algo también como que no estaba muy bien porque mi hijo había dejado de crecer. O sea, ya se habían lentecido y por eso habíamos adelantado la cesárea. Entonces, no, yo no, pues ni idea. Pero finalmente ahí fue como, yo soy tuya, tú verás qué haces conmigo. Tanto al punto que el anestesiólogo era como, menos mal que, era muy chistoso, me decía, menos mal que usted no entiende. Yo le digo, entiendo todo lo que está pasando. ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? No sé qué. Toda la cirugía, pues porque después ya me hicieron cirugía o pues me hicieron un procedimiento ahí, la paso yo completamente consciente, cosa que podía no haber pasado, que seguramente no hubiera pasado. Entonces, finalmente no me tienen que transfundir, no tienen que hacer nada. Yo decía, esto es una bendición de Dios y los ángeles que me están acompañando. Yo ya creía en los ángeles, pero no era tan consciente de cómo era cada uno. Y efectivamente, pues así fue. Entonces, esas son dos situaciones que yo digo son milagros en la vida realmente, que me fueron mostrando el camino también eh, de conexión con Dios, porque si bien yo soy católica, pues nunca he sido la más practicante, y ya ahora es todo el día, Dios, tú me estás mostrando, tú me estás diciendo, recibo la información a través de los ángeles, de los seres de luz, de Él claramente, y pues ahí, esas son, digamos que dos experiencias de vida que digo son importantes. Claro que sí. Y cuando tú canalizas o recibes esos mensajes, ¿cómo es? Mira, yo lo primero que hago es, en un principio, pues como no sabía cómo era que se hacía el asunto, ¿No? pero pues yo ya canalizaba, y yo sí, siempre he dicho, esa parte sí la tengo desde niña, es como es, me preguntan algo y yo les digo, no, es que es así, 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 y así, así, así era. Ujú. Entonces, o hace esto, o esto es lo que va a pasar, y todas esas cosas. Y empiezo yo ya con el tema de canalización, y empiezo como a mí, yo empecé primero con el claripensamiento, que me llegaban unos pensamientos que yo decía, esto no es mío, aquí qué está pasando, y empiezo, por un lado, a escribir, y también a escuchar. Lo que más digo que me pudo haber costado, porque ya también veo, era la clarivisión, o sea, ya ahora veo también y me muestran así la imagen y es como, es que es esto, esto, esto. Entonces yo trabajo realmente em, canalizando de los diferentes maneras, y pues así es que recibo los mensajes de los ángeles. También lo hago con oráculos, pero hago la combinación realmente, tanto canalización pura como a través de la lectura de oráculos. Bueno, espectacular, Angélica, todo lo que nos cuentas y creo que esto va a dar para otras entrevistas. Si te parece bien, Claro que sí, me parece. tienes Aquí mucho que contar. supremamente dispuesta a compartir todo lo que sé. Bueno, ¿y quieres agregar algo más para las personas que te están escuchando? ¿Algún consejo?
Bueno, mira, este es un mensaje que me dieron los ángeles justamente antes de iniciar para compartir, y es que recordemos que ser feliz es una decisión. Parte de lo que yo he entendido en mi proceso, porque claramente he pasado por muchas cosas, es que nosotros mismos nos encargamos de ser felices. Nadie nos va a hacer felices, sino que uno decide ser feliz. Porque cuando tenemos además en nuestra mente instaurado esa decisión, realmente manifestamos esa felicidad. Puede que nos estemos enfrentando a diferentes situaciones, sin embargo, como hemos tomado esa decisión, eh, nuestra vida es mucho más ligera y mucho más tranquila y realmente nos permitimos ser felices. Otra cosa es que recordemos la manera en que nos hablamos, la manera en que nos referimos tanto a nosotros como a los demás, porque es la forma en la que nosotros constantemente nos estamos dirigiendo y estamos pensando y estamos sintiendo que somos nosotros. Es decir, cuando nos decirlo así, quejando por una situación, desde allí estamos viviendo, pero cuando estamos disfrutándonos las cosas, también desde ahí estamos viviendo. Entonces, un mensaje que es recurrente de los ángeles con mis terapias es, recuerda que tú eliges, porque es un proceso, o de vida o muerte. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres pasar esta situación? Cuando lo pasas desde pensando en la vida, realmente te lo disfrutas, te lo gozas y sacas el aprendizaje, pero tú eres quien decide. Y nosotros entramos a acompañarte o a decirte por aquí sí, por aquí no y todo lo demás. Entonces, esos son como mensajes que me parecen importantes y que los ángeles hoy quieren compartir pues con toda la comunidad. Pues muchísimas gracias. Gracias a los ángeles también por ese Gracias a ti, gracias compartir. a los ángeles por tenernos aquí el día de hoy. Y bueno, ¿y tus redes sociales donde te pueden encontrar a las personas? Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, es @ángeles de tu luz y amor. Allí voy compartiendo eventualmente mensajes, he compartido también todas las terapias que hago lives ocasionalmente y bueno, vamos trabajando de la mano de los ángeles también. Bueno, No pues es lo único que yo muchísimas. hago, Ujú. pero porque hago diferentes terapias, pero lo que sí tengo claro es que aunque yo empecé una terapia que no era precisamente de los ángeles, todas mis terapias los incluyen a ellos constantemente, independiente de la terapia que sea. Vale, pues muchas gracias, Angélica. Eres una belleza. Gracias a ti, Mar. Eh, y nada, esperemos vernos prontamente otra vez para otra entrevista. Que así sea. Gracias. Que así sea. Gracias a ti. Chao. Gracias a todos por vernos. Gracias.